Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso y bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones en nuestras vidas. Reciban nuestra cordial gratitud por darnos la oportunidad de compartirles estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En nuestro deleitoso recorrido por el capítulo 16 de los Hechos del Espíritu Santo, hoy nos corresponde hacer una paradita muy especial en el verso 10, el cual terminamos de leer. Este verso nos introduce y nos lleva a un breve análisis de la conversión de una mujer llamada Lidia. Ahora bien, ¿qué podemos observar y aprender de la conversión de Lidia y de ella misma? Más adelante, al escuchar las observaciones de nuestros comentaristas, tendrán una acabada respuesta a esta pregunta. Sin embargo, nos atrevemos a señalar que la conversión de esta mujer, la cual pasó a la historia como la primera persona convertida al cristianismo en el continente europeo, fue parte de la razón por la que el Espíritu Santo le cambió repentinamente el itinerario del segundo viaje misionero al apóstol Pablo y a sus acompañantes. Además, que para Pablo y sus compañeros no había tiempo de ocio ni de estar ociosos en el cumplimiento de su deber, pues al no hallar allí sinagoga para testificar, buscaron dónde y con quién cumplir la gran comisión, y lo lograron. ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo? El Señor fue nuestro gran ejemplo, y él mismo, Pablo, exhorta en 2 Timoteo 4:9 a que debemos testificar a tiempo y fuera de tiempo, para que no se nos acabe el tiempo. Por otro lado, aprendemos de Lidia que era una mujer esforzada, diligente y fajadora, diríamos en nuestro tiempo, como debemos serlos todos nosotros, los hijos de Dios. Todos los verdaderos creyentes deberíamos ser así, muy diligentes, nunca perezosos, como nos dice la palabra del Señor. Lidia se había trasladado de la distante ciudad de Tiatira detrás del progreso que esperaba en la desarrollada ciudad de Filipos. Y Dios, que premia a los diligentes, a los que le temen y a los que le buscan de corazón, no solo la prosperó en los negocios allí en aquella ciudad, sino que abrió su corazón para que estuviese atenta a la palabra
que Pablo hablaba, que era la palabra de Dios, y pudiera así recibir el regalo más grande y maravilloso, que es la vida eterna. Y para conocer más acerca de Lidia y su conversión, les invitamos ahora a estar atentos a los comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema Primera conversión en Europa, Hechos 16, del 13 al 15. En los relatos de Hechos, no solo tenemos la conversión de grandes grupos en las ciudades mencionadas, sino también de muchas personas individualmente, pues tal es el valor de las almas que el llevar a Dios una sola es asunto de gran interés y valor. Y no solo tenemos conversiones individuales llevadas a cabo milagrosamente, como la de Pablo, sino también mediante los métodos ordinarios de la gracia, como es el caso de Lidia aquí. Es un honor para ella tener su nombre registrado en el libro de Dios. Aunque no tengamos nuestro nombre registrado en la Biblia, nos bastará con tenerlo en el libro de la vida del Cordero. De Lidia se nos dice aquí que era vendedora de púrpura, no vestida de púrpura, por lo que se deduce ella misma llevaba el negocio. Probablemente era viuda, más bien que soltera. Era nativa de la ciudad de Tiatira, entre Sardis y Pérgamo. La providencia la había traído a Filipos, que se halla a gran distancia de Tiatira. Adoraba a Dios, frase equivalente a temerosa de Dios. Al ser gentil de nacimiento, adoraba y servía al Dios de Israel y acudía a las reuniones que otras mujeres tenían para orar y leer las Escrituras. Los negocios seculares honestos no son obstáculos para el cumplimiento de nuestras devociones. También en el negocio puede y debe el creyente dar buen testimonio. Estas mujeres estaban bien dispuestas para recibir a Cristo, pues quienes sinceramente adoran y sirven a Dios pueden percibir fácilmente la necesidad que tienen del Salvador. Lidia estaba oyendo, es decir, estaba atenta a las palabras que los apóstoles dirigían a este grupo de mujeres. ¿Podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones si no estamos atentos a su palabra? El Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba, lo que indica fe en el mensaje que oía. Dice el jesuita Leal, nótese cómo la conversión es obra de Dios. La persona cree libremente, nota el traductor, pero es Dios quien despierta el corazón con su gracia. Trenchard comete aquí un grave error al comparar este caso con Apocalipsis 3:20, donde no se trata de conversión, sino de comunión. Dice bien claro Matthew Henry, no es que nosotros no tengamos nada que hacer, pero de nosotros mismos, sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada en cuanto a la salvación. Dios no se limitó a tocarle el corazón, sino que se lo abrió. Un corazón inconverso está cerrado y fortificado contra el Señor y su palabra.
El efecto de esta obra de Dios en Lidia no solo se convirtió al Señor, sino que fue bautizada, así como su familia, es decir, las personas adultas, hijos si los tenía y criados que vivían en su casa. La sinceridad de su conversión se echa de ver en su disposición a servir a los siervos de Dios y tener así mayor oportunidad de escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Nos rogó diciendo, dice Lucas, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad y hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. De este modo, deseaba también tener una oportunidad de mostrar su gratitud a quienes habían sido los instrumentos de Dios en el bendito cambio que en ella se había operado. Tan pronto como su corazón se abrió a Cristo, se abrió su casa a los ministros de Cristo. Su invitación no era de pura cortesía, sino tan sincera que, dice Lucas, nos constriñó, es decir, nos impulsó, hasta cierto punto nos hizo presión rogándonos quedarnos con ella, lo cual insinúa que ellos se resistían, pero cedieron ante la insistencia de ella. Bien, mis amados oyentes, en este cuadro hay muchas más cosas que podemos aprender si meditamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero ojalá que podamos imitar a Lidia en su conversión al Señor. Primero, imitar sus cualidades de mujer esforzada en la vida, pero luego demuestra ser esforzada también en la cosa del Señor. Se esforzó para estar atenta a la palabra. Y Dios bendijo esa actitud. Y luego tan pronto se convierte, ¿cómo está dispuesta a abrir su casa a estos forasteros para que vayan a tomar allá descanso y tiempo y se apoderen del derecho de ser parte de los habitantes de su casa? Bueno, eso es obra del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo produce cambios extraordinarios en las vidas de aquellos que oyen la palabra y abren sus corazones y están dispuestos a ser tocados por la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y sensibilice nuestros corazones a su santa palabra. Amén.